¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Muchas veces queremos hacer ¿qué? Nuestra propia ¿qué? Voluntad. Pero no se trata, el reino de los cielos no se trata de hacer tu voluntad, sino de hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, entonces todas las cosas empiezan a ser diferentes. Durante todos estos años, por haber hecho lo que nuestra voluntad, ¿verdad?, nos ha ido de la patada. ¿A cuántos les ha ido mal en la vida? ¿Verdad? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, porque lo hemos hecho en nuestra propia voluntad. Pero hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, como cantábamos, Jesús, Jesús, venimos a hacer tu voluntad. Porque el Señor Jesucristo, después de que resucitó, ¿verdad?, acabamos de leer, el Padre lo sentó a su diestra de poder. Y a Él están sujetos las autoridades, los ángeles y las potestades. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy yo quiero hablarles acerca de la voluntad del Padre. Avanzamos. El tema está muy, muy bonito, muy poderoso. Dice en Mateo 7:21, Mateo 7:21 al 23, dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es algo bien importante, amados hermanos, que el Señor está hablando a nuestras vidas, empezando desde el pastor y para abajo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿a cuánta gente usted conoce que Señor, Señor, viene y levanta sus manos y le canta, pero en el día, ¿verdad?, que el Señor venga, el Señor le va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Y por qué no le conoces? Precisamente por lo que vamos a compartir el día de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces yo quiero que ponga muchísima atención, porque no todo el que viene, no todo el que alaba, no todo el que se dice ser religioso entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos, hermano? ¿Si quieres entrar o no? Entonces la palabra es muy clara: haz la voluntad de Dios. Ya deja de hacer tu voluntad, ya deja de hacer la voluntad del mundo, la voluntad de los hombres, de aquellos que nos influencian, ¿verdad? Y empieza a hacer la voluntad de ¿quién, hermano? De Dios. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, ¿verdad?, cuando el Señor venga, Señor, Señor, fíjate qué tremendo está esto, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí, verdad, profetizan? ¿Cuántos de los que están aquí echan fuera demonios, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí hacen milagros? Y la verdad es que muy pocos, ¿verdad? Porque últimamente ya casi no lo vemos. Pero imagínate estos que profetizaban, estos que echaban fuera demonios y estos que hacían milagros, ¿verdad? Les dice el Señor: apártense de mí, no los conozco. Porque no están haciendo la voluntad de mi Padre, sino están haciendo su voluntad. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? El Señor nos llama la atención a que si tú eres profeta, a que si tú echas fuera demonios y haces milagros, pero no estás haciendo la voluntad del Padre, no entrarás en el reino de los cielos. Y esto me sacudió, ¿verdad? Porque ahora con las redes sociales, ¿cuántos ves que están ahí echando fuera demonios, haciendo milagros? ¿Cuántos verdaderamente podrán entrar en el reino de los cielos? ¿Cuál es la respuesta? El que haga la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Está aquí, en la palabra de Dios. Por eso es importante que usted esté leyendo la palabra de Dios, que usted esté meditando de día y de noche en la palabra de Dios, porque esta es la voluntad del Padre, ¿verdad? En un testamento, ¿qué hay en un testamento, amados hermanos? ¿La voluntad de quién? Del testador, ¿verdad? Del Padre. Ahí dejó escrita que su voluntad para sus hijos. Esta es mi voluntad para sus hijos. Y muchos ya ponen cláusulas en esa voluntad, ¿verdad? Si no se congrega, si no se entrega al Señor, no le den mi herencia.
porque esa es mi voluntad. Y si Él no cumple, pues simple y sencillamente no puede acceder a esa herencia. De igual manera nosotros, ¿verdad? Si no hacemos la voluntad del Padre que está en este testamento, no podemos heredar el reino de los cielos. Así es que es algo bien tremendo, hermano, porque mucha gente pensando que está bien, que va camino al cielo. Imagínate qué terrible cuando el Señor le diga, no te conozco. Pero ¿cómo? Si yo iba ahí a la casa del Padre, me congregaba, alababa, danzaba, me tiraba al piso. No te conozco, porque no hiciste mi voluntad. Entonces por eso es importante y por eso les pido sus devocionales, hermanos, porque es una manera de verdad de ayudarles a leer la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber la voluntad la voluntad de Dios para tu matrimonio? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu familia? Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para resolver tu situación, tu problema? Lee la palabra de Dios. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, para muchos de nosotros sería, no, wow, profetas echan fuera demonios y hacen milagros. No, pues yo lo sigo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, no te conozco. Y de veras que así hay mucha gente, hermano, que está haciendo señales, prodigios, milagros, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces tengan mucho cuidado, amén. La voluntad de Dios, vamos a ver qué es la voluntad de Dios para que usted pueda entender de una manera correcta de qué estamos hablando. La voluntad de Dios es revelada a través de ¿qué, hermanos? ¿Cómo Dios revela su voluntad a ti? A través de su palabra, a través de este libro. Entonces, hermano, yo quiero que hoy te caiga el 20. Tienes que estar meditando en la palabra de Dios. No hay otra forma. Porque cuando no meditamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y actuamos en nuestra propia prudencia, generalmente nos equivocamos. Porque tomamos esta decisión, aquella decisión, pero ni siquiera consultamos la palabra de Dios. Es decir, que hicimos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. La voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas. ¿En dónde vas a encontrar respuestas a tus preguntas? En la Biblia. Yo no sé ahorita, ¿verdad?, cómo esté tu vida, si tienes algún problema, alguna necesidad. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Pero tienes que leerla, tienes que meditarla. Y obviamente cuando estás empezando y no conoces la palabra de Dios, pues congrégate y escucha para que esa fe, ¿verdad?, produzca que la voluntad de Dios en tu vida se manifieste. Amén. La Biblia es una fuente de orientación y guía cuando se trata de descubrir la voluntad de Dios. ¿Quieres descubrir la voluntad de Dios para ti? Aquí está. Entonces, una cosa es que descubras la voluntad de Dios y otra cosa es que la pongas en práctica. Y ahí me quiero detener un poquito, hermano, porque muchos venimos aquí y decimos amén, gloria a Dios por la voluntad del Padre, pero voy y no la hago. Entonces acuérdense que la fe viene por el oír de la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, porque si tú oyes la palabra de Dios pero no la obedeces, pues queda sin fruto. Entonces, amados hermanos, me dirijo aquí a los líderes principalmente, ¿verdad? Ustedes vienen, oyen la palabra, leen la palabra, pero ahora hay que hacer la palabra. Y entonces yo no veo, ¿verdad?, que ninguno de los líderes, escúchenme bien, ninguno de los líderes se acerque a mí para pedir consejo. O una de dos, hermanos. Diga conmigo, una de dos. O tengo puros matrimonios santos en esta iglesia que no tienen ningún problema, o están ocultando cosas. De nada sirve que vengamos, que nos congreguemos, que escuchamos la palabra de Dios si no buscamos la voluntad del Padre. Nosotros mismos como pastores, ¿verdad?, tuvimos que buscar consejería, hermanos. Porque esa es la voluntad del Padre, no que tú te gobiernes, que tú digas como que si nada pasara, ahí la llevamos. No es cierto, porque cuando llegue el Señor te va a decir, apártate de mí, no te conozco, porque no buscaste el consejo del Padre.
Entonces, amados hermanos, eso no puede ser. No puede ser. Está, ¿verdad?, la situación difícil ahí en el matrimonio, en la familia, pero me quedo callado. Tienes que buscar el consejo de Dios. Tienes que buscar la voluntad de Dios. Y te tienes que acercar. Y no tienes que permitir que el enemigo, ¿verdad?, que por la pena o por el orgullo o por mil cosas no busques el consejo de Dios. Amén. Podemos también orar para que Dios nos revele su voluntad. Otra manera en la que Dios nos revela su voluntad es a través de ¿qué, hermanos? De orar. Y va junto, ¿verdad?, con leer la palabra, porque el devocional es leer, es orar y adorar a Dios. Y mientras tú lees y mientras tú oras, Dios te revela su voluntad. ¿Cuántos de nosotros, verdad, antes de tomar una decisión oramos, hermano? Y pedimos la voluntad de Dios. Generalmente no lo hacemos, ¿verdad? Tomamos la decisión y ya después, ay, Señor, ¿sería de ti? Entonces, una manera de revelar la voluntad de Dios a nuestras vidas es a través de la oración. A veces Dios nos dirá lo que quiere que hagamos a través de una voz interior o una visión, hermanos. Eso es bien importante. La Biblia habla de que a los discípulos, ¿sabe cómo se les manifestaba el Padre? A través de visiones. Tuve una visión de lo que Dios le dijo que quería que hiciera, hermano. Obviamente no va a venir una visión si tú no oras y no lees la palabra de Dios. Y si no te congregas, mucho menos. Pero si tú estás en íntima comunión con Dios, Dios te va a hablar a través de su palabra, a través de la oración o a través de incluso de una ¿qué? Visión. Usted lee ahí el Nuevo Testamento y va a ver cómo tuve una visión en la cual el Señor me mostraba que hiciera esto. Tuve una visión y Dios me dijo que hiciera esto. Tuve una visión y Dios me dijo que no hiciera esto. Entonces Dios nos habla a través de una voz interior, ¿verdad? Que tú sabes que es Dios o sabes cuando no es de Dios. Es lo que se llama la conciencia. ¿Y la conciencia de qué está compuesta? De toda la voluntad de Dios, de toda la palabra de Dios que tú has guardado en tu corazón. ¿Verdad? Si tú tienes esta palabra guardada en tu corazón, cuando vayas a tomar una decisión, la conciencia te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y cuando no lo hacemos, generalmente pues cometemos errores, nos equivocamos y después tenemos que pagar las consecuencias. Pero no importa, ¿verdad? Si ya te equivocaste, si cometiste un error, hoy es el día de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Otras veces Dios nos dará una señal para indicarnos cuál es su voluntad, ¿verdad? Dios se manifiesta de muchas formas. Pero ¿dónde vas a encontrar esa señal? Yo les pregunto, ¿dónde vas a encontrar esa señal? ¿Estás buscando tú la voluntad del Padre para tomar una decisión? ¿Dónde la vas a encontrar? En domingo, ¿dónde la vas a encontrar, hermano? ¿En el fútbol? ¿En la playa? ¿En una fiesta? ¿Dónde vas a encontrar la voluntad de Dios, hermano? En su casa. ¿Verdad? Porque quizás esta palabra que yo te estoy dando es la confirmación de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No. Entonces, ¿verdad? Si Dios te está hablando a través de la palabra, ¿verdad? Yo no sé qué estés pasando, porque ya les dije que no viene en la consejería, hermano. Entonces, gracias, Señor, porque tengo una congregación de puros santos, Señor, que no tiene ningún problema. Gloria a Dios. Yo creo que ya estamos en el cielo, Señor, porque aquí no hay problema. Los matrimonios no tienen ningún problema. Los hermanos no tienen problema, Señor. Ya estamos en el cielo. Entonces tenemos que meditar, hermano. Para eso Dios estableció la iglesia, porque si no hubiera establecido una iglesia, hubiera dicho, vete a cuarto y quinto paso, vete a Oceánica, vete a un grupo de autoayuda. Pero no, estableció la iglesia. Y les tengo buenas noticias. La única institución que tiene el poder para solucionar los problemas es la iglesia. La única institución que tiene el poder para sanar es la iglesia. La única institución que tiene el poder para liberar es su iglesia. Entonces le decía yo, ¿verdad? Que paso por los hospitales y están llenos, hermano. Paso aquí por el Hospital Ángeles, que es de los más carísimos, ¿verdad? Y está lleno de enfermos, hermano. Y entonces yo digo, aquí hay una contradicción. Porque si la iglesia es la autoridad para sanar, ¿por qué hay tanto enfermo?
Porque no estamos haciendo el reino de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo le pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿será la voluntad de Dios que la gente esté enferma? ¿Será la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿por qué está enferma? Porque no conoce su voluntad y porque no hace la voluntad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto: mira, si tú guardas mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Dios sanador. Entonces, si yo estoy obedeciendo los preceptos de Dios, su voluntad, sabes que la enfermedad no tiene por qué enseñorearse de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Sin embargo, se enferman y luego por causa de la enfermedad pues ya no puedes congregarte, ya no puedes venir, ya no puedes servir, porque el enemigo nos roba la bendición, hermano. Entonces yo te invito a que hagamos la voluntad de Dios. Amén. El día de ayer, ¿verdad? Pues ya fuimos allá al evangelismo, ¿no? Aquí a las 141, y me sentía yo de la patada, hermano. ¿Verdad? No se los digo a los hermanos, ¿verdad? Para que no digan, ay, el pastor me aguanta. Ya me sentía yo que, ay. Y ya llegué a la casa y como que todo me empezó a doler el cuerpo. Dije, yo creo que como que me quiero enfermar. Pero no, yo agarro en el nombre de Jesús. Él es mi sanador, hermano. Y aquí estoy, hermano. Se me quitó todo dolor. Porque yo no me puedo enfermar. Porque tengo que estar aquí con ustedes. Porque tengo que atender mis asuntos. No me puedo enfermar. Me fui corriendo al Ángeles a consulta. No, Señor, tú eres mi sanador. Por tus llagas yo he sido sanado. Y tu voluntad es que yo sea sano. Tanto es su voluntad de que seamos sanos que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Para que por sus llagas que Él sufrió en la cruz, nosotros fuésemos, ¿qué? Sanados. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así es que si tú vienes enfermo, la palabra te sana en el nombre de Jesús. Avanzo rápidamente. Juan capítulo 6, versículo 8, está hablando el Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué he descendido del cielo? ¿Para qué descendió del cielo, hermanos? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjate, el Señor Jesucristo que descendió del cielo, dije, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué señal nos está mandando el Señor Jesucristo? Que si Él hizo la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? La voluntad del Padre. Y el Señor Jesucristo durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra estuvo enseñando la voluntad del Padre. ¿Y qué era lo que Él enseñaba? ¿Qué era lo que Él predicaba? ¿Verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el reino de los cielos llegue a la tierra. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, la situación es que podamos entender que dejemos de hacer nuestra voluntad y empecemos a hacer la voluntad del Padre. Tú como esposo, ¿qué tienes que hacer? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para el esposo? Que ames a tu esposa. Ah, no, pero yo hago lo que quiero, le doy sus guamazos, órale. ¿Sí? Que ames a tu esposa, que la protejas, que sea su proveedor. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre para la esposa? Que respete a su marido. Que se sujete a su marido. Ah, no, porque haz la voluntad del Padre. Y entonces las cosas van a cambiar. Porque ese es el reino de los cielos, el hacer la voluntad del Padre. Avanzo, Lucas capítulo 11, versículo 2. Está hablando el Señor Jesucristo, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu ¿qué? Tu reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que venga el reino de Dios aquí a la tierra. Y ahí entonces abra su entendimiento, hermano. ¿Usted cree que en el reino de Dios hay pleitos? ¿Usted cree que en el reino de Dios hay enfermedades? ¿Usted cree que en el reino de Dios hay escasez? No. Entonces Dios quiere que su reino venga a la tierra, ¿no?
Santificado sea tu nombre y que venga tu reino. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, venga tu reino, Señor? Venga tu reino, y luego dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí era para que todos hubieran dicho, amén. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en donde, hermano, en el cielo. Entonces en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay problemas, porque todos hacen la voluntad de Dios. Entonces el deseo del corazón de Dios es que aquí en la tierra también nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Obedecer su palabra. ¿Usted cree que en el cielo haya un ángel que diga, no, yo no quiero oír? Yo me imagino que en el cielo ha de haber, también se dan de reunir los domingos, alabar a Dios. Yo no creo que haya un ángel, no, este domingo no voy. O llego tarde, ¿no? Ya que haya empezado todo, ¿no? Imagínate, nada más ya está ahí el Señor, Dios, el Padre, el Hijo, y ahí viene llegando tarde, man. ¿Se lo imagina? No, porque en el cielo es hecha la voluntad de Dios, hermano. Pero nosotros nos creemos superiores a los ángeles. Yo puedo llegar tarde. Yo si quiero hago esto, y si no quiero no lo hago. Pero el deseo de Dios es que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como es hecha en el cielo. En el cielo, cuando Dios da una orden, mira, los ángeles obedecen, hermano. Es más, toda la creación obedece. El viento, el mar, todo obedece la voluntad de Dios. Solamente aquellos que no conocen a ese Dios todopoderoso son los que se rebelan, hermano. Qué tremendo. ¿De veras quieres ver la bendición en tu vida, tu familia? Hagamos la voluntad de Dios, hermano. Dios nos ha estado viniendo hablando, ¿verdad? Del matrimonio, de la familia, de su reino, de su voluntad. Entonces ahora tenemos que orar. Por eso el Señor les enseñó esta oración modelo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es que sus hijos sean bendecidos. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Te dice que no te conformes a este siglo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A todo lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? A la tecnología, al internet, a los pecados, a los deseos mundanos. No te conformes a este siglo, a la inteligencia artificial, ¿verdad? No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo la vas a transformar? Ahí te va la clave, haciendo la voluntad de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es agradable y es ¿qué? Perfecta, hermano. Es perfecta. Pero tienes que transformarte. En este día tienes que transformarte por medio de renovar tu entendimiento. Y ya no hacer las cosas en tu propia prudencia, en tus propias fuerzas, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Si Dios te dice no hagas nada, yo no hago nada. Si Dios no te dice que te muevas, pues no te muevas. Si Dios te dice muévete, pues muévete. Y me acuerdo de esa victoria que le dio Dios al rey Josafat, ¿verdad? Ahí en Segunda de Crónicas, donde le dice, en este asunto, ¿verdad? Venían miles de gentes contra ellos y estaban todos temerosos. Entonces Josafat va y consulta a Dios, ¿verdad? Para ver la voluntad de Dios. Y dice, mira, en este asunto no habrá para qué pelear. Esténse quietos y vean la salvación de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para, ¿sabes qué? Mira, estate quieto, no hagas nada ni digas nada. Deja que yo obre. Pero siempre queremos meter nuestra cuchara. Si el Señor te está diciendo que no hagas nada, que esperes en Él,
Espera en Él. Y Él va a obrar. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 18 y Primera de Juan 2, 17 dice que debemos de dar gracias en toda situación porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas? Que en todas las cosas le demos ¿qué? Gracias. Que me está yendo de maravilla, gracias. Que me está yendo mal, gracias. Acuérdense de Job, ¿no? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Como el enemigo vino y le causó una sarna maligna desde la coronilla hasta los pies, ¿verdad? Y tenía comezón y se rascaba y estaba allí en silicio, ¿verdad? Y él declara, si acaso de Dios solamente recibiremos el bien y no el mal. O sea, en lugar de reprochar, dijo, pues Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces en todo y por todo debo darle ¿qué? Gracias. Gracias, Señor. Pero tengo que hacer su voluntad para que las cosas cambien. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Empezamos, ¿verdad?, con el versículo que decía, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, profetizamos, liberamos, ¿verdad?, endemoniados, y el Señor les dice, apártense de mí. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. No solamente en este mundo, sino en el mundo venidero, en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile al que está a tu lado, te conviene hacer la voluntad de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar sufriendo y batallar, hermanos? ¿Sí le gusta? ¿Sí le gusta estar batallando con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Pues haga la voluntad de Dios. Ahí vienen los mandamientos para el esposo, para la esposa, para los hijos. Acerca de los hijos dice que los padres no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Y a los hijos les dice que deben de honrar a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La voluntad de Dios, para que Dios me bendiga. ¿O no es lo que queremos? Bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. Y si sufrimos es por las malas decisiones que tomamos en el pasado. Pero hoy Dios te dice, mira, empieza a hacer mi voluntad para que te vaya bien. Y quiero terminar, amados, con Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Yo espero en Dios que estés entendiendo la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye, hermanos. Entonces, ¿cuándo es que el Señor te oye? ¿Verdad? No cuando estés ahí llorando, clamando, sino cuando oras conforme a su voluntad. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, mira, no seas como los fariseos, ¿verdad? No seas hipócrita, que oran, que lloran, ¿verdad?, delante de la gente para que los vean. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ahí en tu cuarto, en lo secreto, ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Y si le pides cualquier cosa conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye en cualquier cosa que le pidas, entonces tienes que saber que tienes lo que le pediste. Porque lo pediste conforme a su voluntad. Ahora sabemos, porque la Biblia lo dice, que nuestro Dios, nuestro Padre es bueno. Que nuestro Padre es amor. Entonces, si tú oras conforme a su voluntad, Él te va a oír y te va a responder.
¿no? Y como me decía su versículo de la chiquita en la mañana, Zoe, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es el tiempo ya de dejar hacer nuestra voluntad y empezar a hacer la voluntad del Padre. Ya está en cada uno de nosotros, hermano. Si tú sales de esta reunión y sigues haciendo lo mismo, es que no entendiste absolutamente nada. Y la Biblia habla de que estás en el lazo del diablo, ¿verdad? Te tiene enlazado. Porque viendo no ves y oyendo no oyes. Pero el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios es que tú entiendas. Es que tu entendimiento sea abierto para que puedas comprender las Escrituras. Y yo le doy gracias a Dios por permitirnos entender su palabra. Ahora solamente obedécela. Y espero que empieces a buscar el consejo, ¿verdad? Porque si no, algo está pasando. Nosotros tuvimos que buscar consejo. Y no queríamos, nos hacemos, ¿verdad? Nos resistimos. Ay, no, pues vamos bien, no pasa nada. Todo va caminando bien. Pero gracias a nuestros hijitos, ¿verdad? Que necesitan consejo, necesitan consejo. Y entonces cae la revelación, hermanos. A ver, hagan así, varones. Cayó la revelación. ¿Sabes qué? No podemos seguir así. Vamos a buscar consejo. Y Dios nos mandó un ángel, ¿verdad? Y ya fuimos al consejo, escuchamos el consejo. ¿Y cuál fue la clave? Obedecer el consejo, hermano. Porque si usted viene a pedir consejo, ¿verdad? 20 veces y no lo obedece, pues de nada sirve. Pero si usted obedece la voluntad de Dios, entonces Dios lo escucha y le concede las peticiones de su corazón. Amén. Entonces, Dios no se equivoca, hermano. Él sabe lo que necesitamos. Dice su palabra que antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora Él solamente te dice, mira, pide conforme a mi voluntad y yo te voy a oír y te voy a escuchar. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y yo le voy a pedir que ahí en su corazón esté teniendo una comunión con Dios y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, perdóname porque he hecho mi voluntad. Es cierto, es verdad. Todo este tiempo he hecho mi voluntad. He hecho lo que yo quiero y no lo que tú dices, Señor. Y he pagado las consecuencias de hacer mi propia voluntad, Señor. De no tomarte en cuenta, aún en las decisiones más pequeñas, Señor. No he hecho tu voluntad, no he hecho lo que tú quieres. He hecho lo que yo quiero, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos temerosos de ti, Señor, y busquemos hacer tu voluntad. Si tú eres esposo y reconoces en esta tarde que no has hecho la voluntad del Padre, sino tu voluntad, pídele perdón. Si tú eres esposa y reconoces que no has hecho la voluntad de Dios, que has hecho tu voluntad, pídele perdón. Porque la voluntad de Dios es que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Hoy en día los matrimonios y las familias están bien dañadas por no hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque el hacer tu voluntad es acercar el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Señor,
No permitas que tu palabra, Señor, haya caído entre las piedras, entre los espinos, en el camino. Tu voluntad es que tu palabra caiga en buena tierra y que pueda germinar y producir y dar fruto. Porque todo aquel que da fruto glorifica el nombre de Dios. Si tú eres hijo y no has hecho la voluntad del Padre, pídele perdón. Y a partir de hoy, decide hacer su voluntad, caminar en su voluntad, la cual está contenida en su palabra, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde yo quiero orar. Si tú estás aquí y el Espíritu Santo te trajo, y en este día reconoces que no has hecho la voluntad de Dios, pero hoy quieres hacerla. La voluntad de Dios es que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, y para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que podamos reconocer que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Así es que si tú estás aquí y quieres hacer la voluntad del Padre y quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, en esta tarde le quieres decir: Padre, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, a derramar su sangre para limpiarme de mis pecados. Si tú le quieres invitar a entrar en tu vida, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él ha prometido que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar a ti y va a estar contigo. Así es que si tú quieres hacer esta oración de salvación, te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie y vamos a hacer esta oración juntos, en voz alta. No luches, ponte de pie y vamos a orar. Y deja que Jesucristo entre en tu vida. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en voz alta: Padre Celestial, yo te doy gracias en este día por haberme traído aquí, Señor. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, a llevar mis pecados en esa cruz, a derramar su sangre preciosa para limpiarme de todo pecado. Yo creo, Señor Jesús, que moriste y que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia, Señor. Permítenos entender que tenemos que hacer tu voluntad, Señor. Bendice a esta familia, Señor, que llegó hoy. Los bendecimos y te pedimos que hagas tu obra en ellos. Bendecimos la vida de Alejandro, Señor, la vida de Pablo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas hablando a sus corazones, Padre, hasta que los conquistes y los enamores, Padre.
En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén.